Durante unas mágicas navidades en el lujoso resort de Saint Moritz, Ursula Lynch, una mujer acostumbrada al lujo y la perfección, vivió un romance que dejó una huella imborrable en su vida. Sin embargo, lo que parecía una historia pasajera se convirtió en un secreto que cambiaría su destino para siempre. Años después, un encuentro inesperado en las pistas de esquí demuestra que el pasado nunca se queda atrás. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para que un secreto no salga a la luz? Sumérgete en este drama lleno de giros inesperados, secretos y decisiones que marcarán vidas. Úrsula y sus amigas solían pasar las fiestas de fin de año en el exclusivo resort de Saint Moritz, en Suiza. Este destino ya era una tradición para ellas, pero aquellas navidades serían diferentes, ya que Úrsula encontraría a alguien que jamás había estado buscando. Acostumbrada a la buena vida y los lujos, Ursula Lynch esperaba con ansias el momento de viajar a Suiza desde Estados Unidos. Desde pequeña, estas escapadas habían sido parte de su vida junto a sus padres, pero con el tiempo comenzó a realizar estos viajes con amistades. Rodeada de personas influyentes, desde jóvenes empresarios hasta artistas reconocidos, Úrsula vivía en un entorno de reuniones cuidadosamente organizadas, con catering de chefs famosos y listas de invitados exclusivas. Aunque su vida parecía perfecta, en el fondo albergaba una soledad latente, oculta tras la fachada de glamour. Esta combinación de lujo extremo y una vida social vibrante entre Nueva York y Greenwich formaba el telón de fondo de su existencia. Sin embargo, los eventos que estaban por ocurrir cambiarían su destino, llevándola a enfrentar una realidad mucho más sombría y desconocida. El resort, situado en el corazón de los Alpes, era un paraíso invernal diseñado para ofrecer lujo y calidez en igual medida. Durante las fiestas, se transformaba en un escenario sacado de un cuento de hadas. Úrsula adoraba visitarlo en esta época, tal como lo hacía de niña con sus padres, aunque ahora lo compartía con sus amigas. En el centro del lobby principal se alzaba un abeto gigante decorado con cristales Swarovski y copos de nieve de porcelana, convirtiéndose en el punto focal de las festividades. Las salas comunes estaban adornadas con chimeneas decoradas con guirnaldas y luces titilantes, creando un ambiente acogedor. Los huéspedes disfrutaban de un menú exquisito diseñado por chefs galardonados con estrellas Michelin. Incluía foie gras, mariscos frescos y postres como la tradicional bûche de Noël, todo acompañado de champán Dom Perignon. Además, dentro del resort se organizaba un pequeño mercado con artesanías locales, chocolates gourmet y perfumes personalizados, añadiendo un toque especial a la experiencia navideña. Durante el día, los visitantes podían disfrutar de paseos en trineos tirados por caballos, mientras los niños participaban en talleres para decorar galletas y fabricar adornos navideños. El resort ofrecía pistas exclusivas y clases privadas con entrenadores olímpicos, además de albergar varios restaurantes con estrellas Michelin especializados en cocina internacional y suiza. Los huéspedes podían disfrutar de una fondue tradicional en un acogedor comedor alpino o deleitarse con un menú degustación elaborado por chefs galardonados. También contaba con una cava impresionante, que almacenaba miles de etiquetas de vinos y champáns exclusivos, algunos valorados en cientos de miles de dólares. El spa del resort era un santuario de relajación, equipado con saunas finlandesas, baños de vapor aromáticos y piscinas climatizadas al aire libre rodeadas de nieve. Los tratamientos incluían terapias con oro y caviar, masajes suecos y sesiones de crioterapia. También ofrecían un circuito de bienestar inspirado en la tradición suiza de revitalización con agua de manantial. Famoso por sus pistas de esquí privadas,
el resort ofrecía instrucción personalizada para principiantes y expertos con instructores certificados. La boutique de esquí proporcionaba equipos de última tecnología y marcas de lujo como Bognier y Moncler. Además, organizaban actividades exclusivas como safaris de esquí, heli-esquí y picnics en las montañas. Cada huésped tenía a su disposición un concierge las 24 horas, capaz de organizar desde reservas en restaurantes hasta excursiones privadas en helicóptero. Los empleados, seleccionados por su experiencia en el trato con clientes de alto nivel, hablaban varios idiomas para garantizar una experiencia impecable. Úrsula no dejó nada al azar. Solicitó que su suite incluyera un árbol de Navidad decorado en tonos plateados y dorados, con luces cálidas que evocaran la sensación de hogar. Además, pidió tener su champán favorito siempre disponible y un desayuno especial cada mañana con croissants recién horneados y café servido en porcelana fina. Para Úrsula, las fiestas eran una oportunidad para renovar su espíritu mientras disfrutaba de la exclusividad de un lugar tan cuidadosamente diseñado. Sin embargo, mientras buscaba una escapada perfecta entre las cumbres nevadas, ignoraba que el verdadero invierno no era el que cubría los Alpes, sino el que acechaba en las sombras de su propia vida. Ese año, el ajetreo y la multitud que abarrotaban el resort de Saint Moritz llenaban el lugar de energía. Fue en este contexto que Úrsula conoció a un joven empleado del resort, Carlos. Desde el principio, la relación de amistad entre ellos fue mutua, aunque él sabía que debía mantener ciertos límites con los clientes. Úrsula, por su parte, siempre encontraba motivos para hablarle o buscar su compañía. Carlos, quien trabajaba como entrenador de esquí, era un hombre humilde, nacido en Mendoza, Argentina. Aunque aparentaba ser un empleado más, su porte elegante y su manera de hablar lo distinguían. En realidad, Carlos era el dueño de Alpine Majesty, pero prefería mantenerlo en secreto. Había heredado una inmensa fortuna de su familia, cuya riqueza provenía de la industria vinícola argentina, y había decidido diversificar sus inversiones en el turismo de lujo. Su pasión por el esquí y su deseo de mantenerse conectado con la vida cotidiana lo llevaron a trabajar de incógnito como entrenador en su propio resort, algo que solo sus colaboradores más cercanos conocían. Carlos tenía claro que las personas que visitaban el resort pronto se marchaban, dejando solo recuerdos que serían reemplazados por nuevos clientes. Aún así, esa temporada sería inolvidable para él. Úrsula solía recorrer las instalaciones del resort y allí encontraba a Carlos. En poco tiempo, comenzaron a conocerse y surgió un amor impensable. Ella siempre hablaba de los lujos que tenía, mientras Carlos permanecía callado o contaba anécdotas del resort. Fue así como, sin pensarlo mucho, vivieron un romance que al parecer traería consecuencias con el tiempo. Cuando Úrsula tuvo que marcharse, lo hizo sin despedirse, un día desapareció simplemente. Carlos se enteró de su partida después, lo que le causó una profunda pena por los hermosos momentos que habían compartido. Creyó que aquella relación sería diferente, pero estaba equivocado. Para Úrsula, solo había sido una diversión. Con el paso de 3 meses, Úrsula descubrió que estaba embarazada. Aunque consideró abortar, decidió no hacerlo. A sus 35 años, pensó que la llegada de un bebé podría ser algo lindo en su vida. Sin embargo, resolvió no decirle nada al padre. Creía que no tenía mucho que ofrecerle, en comparación con ella, una exitosa empresaria de marketing con su propia compañía y de una familia millonaria. Cuando nació su hijo, un hermoso niño, Úrsula se esforzó por suplir la ausencia de un padre con juguetes y cuidados.
Cada vez que Marcelo, su hijo, preguntaba por su padre, ella le decía que había muerto y que debía acostumbrarse a esa idea. 7 años después, Úrsula decidió regresar al resort donde había conocido al padre de Marcelo. Antes de ir, llamó para averiguar si Carlos aún trabajaba allí. Le informaron que no tenían ningún empleado con esos datos, lo cual la tranquilizó. Ella decidió ir al resort y enseñarle a su hijo la pasión que tanto le gustaba, esquiar. Ese fin de año, el lugar estaba lleno, como siempre, pero no había rastros de Carlos, el nombre que aquel hombre le había dado. Aunque sintió cierta melancolía, reflexionó sobre cómo habrían sido las cosas si le hubiera contado la verdad en aquella época. Sin embargo, rápidamente desechó la idea, convencida de que ese hombre no era más que un trabajador del resort y que no podría ofrecerle nada significativo a su hijo. Durante su estadía, decidió matricular a su hijo en la academia de esquí del resort. Al llegar el día de la primera clase, Úrsula dejó a Marcelo en el centro y se fue a esquiar, como siempre le gustaba. Al regresar para recogerlo, Marcelo le contó emocionado que había conocido a su entrenador, quien era muy bueno y tenía muy buena onda. Úrsula se alegró y pensó que los días que pasarían allí serían inolvidables. Poco a poco, entre clase y clase, su pequeño hijo se ilusionaba más con la experiencia de su entrenador y las prácticas que realizaban. Así fue como, al finalizar las clases, se organizó un evento donde los padres podían asistir al primer entrenamiento en la ladera junto a los profesores, para ver los avances que los niños habían logrado. Para sorpresa de Úrsula, el entrenador de Marcelo era Carlos. Furiosa, Úrsula se dirigió al gerente del resort, reclamando que le habían informado que ningún Carlos trabajaba allí previamente. El gerente, desconcertado, le preguntó si Carlos había hecho o realizado algo indebido cuando ella estuvo allí, hace 7 años. Ella simplemente afirmó que Carlos no era una persona capacitada. Ella estaba acostumbrada a tener contacto solo con personal de primer nivel. Pero en realidad, su rabia se debía a que Carlos era el padre de Marcelo y el parecido entre ambos era innegable. Úrsula confrontó a Carlos y le exigió que no se acercara más a su hijo. Él, sin saber que ella era la madre de ese niño, notaba que el pequeño le llamaba más la atención que los demás y sentía una gran ternura hacia él. Pensó que esto se debía a que el niño le había contado cuánto desearía haber tenido la suerte de tener un padre como él. Úrsula amenazó en denunciarlo si se acercaba a su hijo. Carlos no entendía nada. Además, no recordaba que se hubieran separado de mala manera. Por el contrario, siempre había guardado buenos recuerdos de ella. Carlos intentó preguntar qué había hecho mal, pero ella, llena de orgullo, le explicó que el problema era que solo era un empleado y que ella provenía de una familia de millonarios, haciendo su relación absurda y ridícula. Carlos trató de recordarle que siempre había intentado mantener distancia, pero que fue ella quien lo buscó en aquel entonces. Úrsula, avergonzada, insistió en que solo había sido una conquista más. Carlos, dolido, decidió olvidarla por completo y adelantó su vuelo a Argentina para evitar más contacto con el pequeño Marcelo. Sin embargo, en el último día de su estancia, Marcelo sufrió un accidente grave y necesitaba urgentemente una transfusión de un tipo de sangre poco común. Desesperada, Úrsula confesó a Carlos que él era el padre y le pidió que donara sangre para salvarlo. Sin dudarlo, Carlos lo hizo y así le salvó la vida a su hijo. A partir de ese momento, Carlos decidió luchar por los derechos sobre su hijo. Durante el juicio,
Úrsula argumentó que Carlos no podía ofrecerle a Marcelo el estilo de vida al que estaba acostumbrado. Pero Carlos sorprendió a todos al aparecerse junto a sus 6 abogados que lo representaban, ya que él era el dueño del resort Alpine Majesty y dueño de una fortuna inimaginable. Durante el juicio, indicó que siempre le gustaba trabajar en su resort como una manera de demostrar a sus empleados que no importaba su estatus económico, ya que él era igual a ellos, a pesar de ser multimillonario. Al enterarse de esto, Úrsula intentó acercarse a Carlos, pero él simplemente le recordó que cuando quiso hablar con ella, solo tenía tiempo para hablar sobre todo lo que poseía ella y nunca le dejaba expresarse más allá. Pensaba que le podría decir la verdad 7 años atrás, justo el día en que ella se fue del resort sin despedirse siquiera. Ahora que Úrsula intentaba enmendar las cosas, Carlos le respondió de manera firme y decidida, diciendo que no tendría cabida en su corazón y que lucharía por la custodia de su niño, dado que tenía más recursos económicos que ella. El juez determinó custodia compartida, permitiendo que Marcelo disfrutara de la compañía de ambos padres. Aunque al inicio fue difícil para Úrsula aceptar la decisión, con el tiempo comprendió que la felicidad de su hijo era lo más importante. Marcelo creció entre 2 mundos llenos de lujo, los imponentes rascacielos de Nueva York junto a su madre y las majestuosas montañas de los Alpes con su padre. A lo largo de los años, viajó a destinos exóticos como Dubái, París y las Maldivas, mientras perfeccionaba sus habilidades de esquí hasta convertirse en un experto. Carlos reconstruyó su vida y formó una nueva familia con alguien que compartía sus valores. Aunque Úrsula sintió celos al principio, encontró tranquilidad al ver a su hijo rodeado de amor y felicidad. A veces, en la vida, dejamos que nuestro orgullo y nuestros prejuicios construyan muros que nos alejan de lo que verdaderamente importa, la conexión humana y la sinceridad. Úrsula aprendió, quizás demasiado tarde, que la riqueza material no reemplaza el valor de las relaciones auténticas ni el impacto de la verdad en la vida de quienes amamos. Esta historia nos recuerda que el destino, con sus giros inesperados, siempre nos da la oportunidad de reflexionar y, tal vez, de redimirnos si estamos dispuestos a derribar esas barreras y aceptar que todos, sin importar su origen, tienen algo valioso que aportar a nuestras vidas. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia, donde el lujo y la opulencia ocultan secretos y dramas profundos. Esperamos que hayan disfrutado de cada giro inesperado y se hayan sumergido en las vidas complejas y fascinantes de nuestros personajes. Si esta historia les atrapó, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que estén al tanto de la próxima historia. Tenemos muchas más tramas llenas de riquezas, secretos y giros sorprendentes que estamos ansiosos de compartir con ustedes. Nos vemos en la siguiente historia.